Bienvenidos amigos televidentes, sean todos ustedes una vez más a su espacio El Mundo del Seguro. Como de costumbre llevaremos noticias nacionales e internacionales relacionadas al mundo asegurador y la seguridad social. Y hoy tendremos la opinión del mundo del seguro en nuestra sección principal, donde veremos algunas estadísticas interesantísimas sobre lo que está sucediendo en materia de riesgos y catástrofes naturales. Siga con nosotros luego de esta pequeña pausa comercial para iniciar con la sección de noticias nacionales. Iniciamos con la sección de noticias nacionales. Seguros Reservas elevó su patrimonio a más de 4.600 millones en 2019. Seguros Reservas continuó exhibiendo crecimiento en sus indicadores financieros del 2019, revelan beneficios acumulados de 786 millones de pesos por encima del 2018 y los activos totales superaron los 12.000 millones, mientras que la inversión de las reservas creció en más de 1.800 millones, un 27% más que el año 2018. Además, los estados financieros señalan que los pasivos totales disminuyeron en 1.996 millones. Las reservas totales crecieron en más de 731 millones, representando un 60% de los pasivos totales por encima del 2018, que fue de un 41%. También el patrimonio total de la empresa superó los 4.600 millones de pesos, con un crecimiento de casi un 27% por encima del 2018. El capital suscrito y pagado creció en más de 329 millones, en tanto que las reservas de previsión crecieron en más de 148 millones. Es importante destacar que por primera vez en la historia de la compañía se constituyó una reserva libre voluntaria por 100 millones de pesos. Las primas suscritas del año 2019 fueron de más de 8.900 millones, superando el 2018 por más de 849 millones, para un incremento de 10%. Los ingresos financieros y extraordinarios fueron de más de 1.760 millones, que representa un incremento superior al 30% por encima del 2018. Asimismo, los costos de seguros y reaseguros se incrementaron en unos 370 millones de pesos, que representaron casi un 78% de las primas suscritas, equivalentes a 3.5 por debajo del año 2018. Los costos de reaseguro neto fueron de menos de un 40% y los siniestros incurridos se disminuyeron en 169 millones, equivalentes a un 6% por debajo, por lo que el índice de siniestralidad quedó en 61%, 11 puntos por debajo del año 2018, mientras que los costos de adquisición quedaron en 9.53%, ligeramente inferior al año 2018. El total de gastos administrativos y financieros fue de 1.943 millones, el beneficio bruto del año 2019 fue de 1.800 millones, superando el 2018 por más de 786 millones, para un crecimiento de 24% en beneficios brutos. Los cobros totales fueron de más de 9.200 millones de pesos, superando el 2018 en más de 891, equivalente a un 10% de incremento en cobros anuales, mientras que el mix de cartera quedó distribuido en un 33%, tanto en vehículos como en incendios, y seguros de personas representó un 25% del total de primas suscritas. Los estados financieros arrojan que la antigüedad de saldos mejoró considerablemente, pues las primas a más de 120 días representaron menos del 19%, unos 387 millones de pesos del balance total, versus un 26% en el año 2018, cuyo monto fue de 466 millones, resultados que fue el producto de un intenso saneamiento de las cuentas por cobrar ejecutado en el 2019. A nivel de los resultados técnicos, todos los ramos dejaron beneficios de doble dígito por primera vez en la historia de Seguros Reservas, especialmente en el ramo de vehículos de motor, que tuvo su mayor nivel de aporte al resultado técnico de la empresa, los cuales aportaron casi una cuarta parte de los beneficios brutos de Seguros Reservas. En otra nota nacional, buscan establecer marbete de seguro digital. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, Intrant, a solicitud de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores, CADOAR, y sus compañías asociadas, en coordinación con la Superintendencia de Seguros, se reunieron buscando consenso para el establecimiento del marbete digital o electrónico de pólizas o de seguros de vehículos de motor. El superintendente de seguros, Euclides Gutiérrez Félix, expresó que con este sistema se busca reducir al mínimo la circulación de vehículos sin seguro en la República Dominicana,
lo que en la actualidad es una cifra bastante considerable que pone en juego vidas y bienes de manera irresponsable. Claudia Francesca de los Santos, directora del Intrant, explicó que con el sistema de marbete digital o electrónico, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre DGCET podrá en tiempo real verificar que los vehículos en la República Dominicana tengan sus pólizas de seguros al día. Reveló que ya está casi lista la resolución por parte del Intrant para su aplicación, en cumplimiento a lo que establece la Ley 63-17 en sus artículos 216 y 217 y su párrafo adicional. Para ello se busca el acuerdo con las compañías de seguros para que a través de una plataforma digital app y un código de verificación QR se pueda comprobar la emisión de las pólizas de seguros de manera universal, homogénea y en tiempo real con los datos genéricos del vehículo y del usuario del seguro para evitar la falsificación de los mismos. En el encuentro realizado en la Superintendencia de Seguros, se estableció una mesa de trabajo hasta llegar a la concretización de la resolución y su inmediata aplicación. Para ello, el superintendente de Seguros, Euclides Gutiérrez Félix, precisó que la institución que dirige está en disposición de ser ente intermediario para que se llegue lo más pronto posible al proyectado marbete digital o electrónico. La Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores presentaron algunas propuestas para el diseño del marbete digital o electrónico, que fueron bien vistas por la directora del Intrant, ya que en la práctica son los que mayor conocimiento de la problemática del seguro y la forma de emisión de las pólizas de sus asociados. Además de Claudia Francesca de los Santos y Euclides Gutiérrez Félix, participaron en la reunión Héctor Corominas Peña, Miguel Villamán, Ernesto Izquierdo, Nelson Eddie Hernández y Moisés Franco, en representación de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores CADOAR, la coronel Flavia Montero Romero, consultora jurídica de la DGCET, así como el intendente de seguros Nelson Sánchez, la asesora Mireya Álvarez Conde, el consultor jurídico Ricardo Valdés y Rafael Cuevas, director técnico, estos últimos funcionarios de la Superintendencia de Seguros. En otra nota nacional, diputados convierten en ley proyecto que modifica recargo por mora en pagos a la Seguridad Social. La Cámara de Diputados aprobó en 2 lecturas consecutivas y convirtió en ley el proyecto que modifica el recargo por mora en los pagos al Sistema Dominicano de Seguridad Social, fortalece la Tesorería de la Seguridad Social y la Dirección General de Información y Defensa del afiliado DIDA y modifica el esquema de comisiones aplicado por las administradoras de fondos de pensiones AFP. La iniciativa contempla una reducción del régimen de comisiones de las AFP desde un 1.40% hasta un 0.85% para el 2030. La pieza fue aprobada en el Senado de la República el pasado 22 de enero. Se espera que en los próximos días sea promulgada por el presidente Danilo Medina. En otra nota, los terremotos no sabemos cuándo nos tocan. Este es un documento escrito íntegro que vamos a dar lectura por el amigo Osiris Mota, vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas. Dice de don Osiris que Puerto Rico ha sido sacudido por varias réplicas de un terremoto que no lo ha dejado dormir tranquilo. Y se lo olvidaron en 2010, un terremoto de 7.3 en escala de Richter devastó el empobrecido país de Haití, dejando más de 300.000 muertos, donde hoy aún no han podido reconstruir ni siquiera el Palacio de Gobierno. Como todos saben, en nuestro territorio, además de la placa Norteamérica y la placa del Caribe, interactúan 13 más, que son las responsables de la formación de la Hispaniola en millones de años de acción, que no deja de seguir ejerciendo presión entre ellas. Esta situación nos asegura que tendremos terremotos grandes y pequeños mientras exista la isla. A pesar de esta situación, vivimos de espalda a esa realidad y muy poco nos han movido la desgracia de Haití y menos la de Puerto Rico. No nos estamos ocupando y lo malo del caso es que a diferencia de los ciclones, los terremotos no nos dan ni señales, a pesar de los avances tecnológicos de cuándo van a ocurrir, a menos que no seamos muy observadores de nuestras mascotas, que tal vez sientan las señales de la naturaleza. Tenemos muy buenas reglamentaciones para construir, pero no todos cumplimos con las reglas y mucho menos las exigimos a la hora de comprar un bien mueble, por lo que no estamos seguros de cuáles se vendrán abajo o quedarán tan dañados que tengamos que destruir. En muchas ocasiones he escrito sobre la falta de coberturas en las edificaciones del país, cuando ni siquiera el Estado dominicano toma esas precauciones en obras tan importantes como las presas, puentes y carreteras, y otras no menos importantes. Las infraestructuras de la nación, podemos decir que de seguros no cuenta ni el 10%, y a pesar de los grandes torres en la ciudad de Santo Domingo que se vienen construyendo, no tenemos ni regulación para que las mismas cuenten con seguros. Cuando compramos un auto nuevo, pensamos en asegurarlo, sobre todo si es financiado.
Generalmente la gente cubre el precio de mercado del auto y cuando tiene un accidente obtiene la indemnización por el monto de las pérdidas menos los deducibles. En el caso de las propiedades hipotecarias, los bancos generalmente cubren sus deudas y si ocurre una pérdida total, el banco recobra, pero el propietario se queda sin vivienda. Para que tengan una idea de lo económico que es la cobertura de incendio y aliados, donde se incluye terremoto y ciclón, la prima resulta a la proximidad del 10% de lo que cuesta la cobertura de vehículo. O sea que si su vehículo de 2 millones paga una prima de 120,000 pesos, cubrir su vivienda por un costo de 2 millones solo costará una prima del 10% de la prima de vehículo. Vivimos con la amenaza de un terremoto y los ciclones son constantes cada año. Y a pesar de todo, no adquirimos conciencia de seguros, conociendo y palpando las desgracias de nuestros hermanos haitianos y puertorriqueños. Nosotros entendemos que verifiquemos qué nos cuestan las coberturas y actuemos con inteligencia y precaución. Bien amigos, hasta aquí la cobertura de noticias nacionales. Seguimos luego de la pausa para ver el ambiente internacional. Continuamos con la cobertura de noticias internacionales. Seguro de datos, listos para dar el paso a un nuevo modelo de negocio. La transformación digital capacita a los consumidores para estar más informados y ser más independientes que nunca. A las aseguradoras, por su parte, les ofrece las herramientas necesarias para satisfacer las necesidades actuales y futuras de los clientes. Esto conduce al desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en datos que afectarán a toda la cadena de valor de seguro. Así lo afirma el informe Sigma de Swiss Re Seguro basado en datos, preparados para la próxima frontera, que pone de relieve mientras los puntos de contacto o proveedor-cliente se tornen predominantemente digitales, la interacción humana continuará desempeñando un papel fundamental. De esta forma, a través del análisis y la retroalimentación de los clientes, las aseguradoras podrán identificar en qué momento resulta más eficaz interactuar personalmente. Hasta la fecha, las aseguradoras de los mercados emergentes han sido líderes en la optimización del potencial ofrecido por la digitalización, dado que en muchos de estos mercados el punto de partida es digital en vez de analógico. La disponibilidad de dispositivos con acceso a Internet y conectividad universal ha cambiado el comportamiento de los consumidores y sus expectativas, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Los consumidores empoderados con información facilitada digitalmente esperan un rápido acceso a la información, transformación y una experiencia de compra más personalizada y adecuada a su estilo de vida. Como resultado de la digitalización, las aseguradoras tienen ahora conexión directa con sus clientes, dice Jeffrey Bond, director de investigación e innovación de Swiss Re Institute. Gracias a la disponibilidad de datos detallados, las aseguradoras pueden segmentar mejor a los clientes, lo que les permite desarrollar nuevos productos y servicios hechos a medida y perfeccionar los existentes en tiempo real. Esto beneficia a clientes y aseguradoras por igual. Disponer de la información sobre el comportamiento de los clientes está transformando el seguro, dándole la opción de evolucionar desde la indemnización de pérdidas hacia un servicio consultivo de más alcance sobre prevención y mitigación de riesgo que cubre las necesidades cambiantes de clientes comerciales y privados a lo largo del tiempo. La relación directa con los clientes evolucionará a medida que se normalicen los nuevos canales y puntos de contacto y procesos administrativos como la comercialización, ventas, la suscripción y la gestión de siniestros estén cada vez más automatizados. Para complementar las eficiencias de la digitalización, las aseguradoras podrán hacer un uso más eficaz de las informaciones y ajustar la interacción humana a circunstancias en las que los clientes esperan una respuesta empática como una crisis de salud o el fallecimiento de un familiar. El contacto personal en áreas sensibles aportará un lado humano al seguro. Las aseguradoras operarán cada vez más en un entorno donde tendrán acceso continuo a diferentes fuentes de datos, incluyendo de proveedores de plataformas y objetos conectados e información del comportamiento del consumidor y datos medioambientales. Esto provocará la aparición de nuevos modelos de negocio basados en datos que llevarán a las aseguradoras más allá de su cadena de valor existente. El verdadero efecto positivo se producirá gracias a las colaboraciones con proveedores de datos clave. La innovación continuará transformando el sector del seguro, dice Thierry Leger, director ejecutivo de Swiss Re Life Capital. Dice que los cambios en los entornos del riesgo, las variaciones en las actitudes de los clientes y los rápidos avances tecnológicos serán los impulsores claves de los próximos años. Hasta la fecha, las aseguradoras de los mercados emergentes se sitúan a la cabeza a la hora de optimizar el potencial de acceso a diferentes fuentes de datos y puntos de contacto con los clientes. Están colaborando con ecosistemas y plataformas digitales
consolidadas para combinar funciones normalmente ofrecidas por empresas establecidas independientes en un servicio de ventanilla única. Este informe detalla que las aseguradoras aportan experiencia de suscripción, mientras que los ecosistemas y las plataformas ofrecen acceso a los clientes a través de su capacidad para dirigir a segmentos específicos y extraer información del comportamiento de los usuarios, y también ofrecen múltiples puntos de contacto para captar la atención del usuario. Por último, no olvidan que la regulación jugará un papel fundamental en el apoyo a la integración de nueva tecnología y datos en el negocio del seguro en diferentes jurisdicciones. A la hora de aprovechar el potencial de la digitalización, las aseguradoras deberán gestionar requisitos locales de privacidad y protección de datos. A largo plazo, puntualiza el informe de Sigma, las aseguradoras con éxito serán aquellas que puedan aprovechar las informaciones obtenidas de sus inversiones y colaboraciones en datos y analíticas, además de desarrollar soluciones convincentes de protección de riesgo alineadas con regulaciones en constante evolución. Por último, 3 tendencias en ciberdelincuencia que han predominado en el 2019. 10 segundos es todo lo que toma o tardaba un ciberdelincuente en acceder a los sistemas de una empresa en 2019. Si algo hemos aprendido durante el pasado año es que los hackers son cada vez más astutos a la hora de diseñar sus tácticas y objetivos, afirma Maura Weiss, Head of Cyber Northeast Region, y Daniela Roth, Cyber Claims Manager de AXA XL, en un artículo de opinión. El dinero perdido a causa de la ciberdelincuencia en 2019 ascendió a $2 billones. Para 2024 se espera que las pérdidas superen los $5 billones. La cifra podría incluso aumentar, afirma la experta, debido especialmente a que los ciberdelincuentes cambian con frecuencia su manera de atacar. A las empresas que tratan de ir un paso por delante de los hackers les resulta muy difícil tratar de eliminar una vulnerabilidad mientras ya hay otra en ciernes. Por ello, remarca la autora, conocer las tácticas y objetivos de los ciberdelincuentes puede suponer un gran avance para la implementación de medidas preventivas. 3 tendencias que no debemos obviar. Primero, secuestro de datos. En 2019 aumentó tanto el alcance como la frecuencia de los ataques a datos, lo que nos indica que se trata de la táctica de ataque preferida por muchos ciberdelincuentes. Estos ataques crecen a un ritmo del 350% al año. El motivo son más fáciles de acometer por los hackers y les proporcionan mayores recompensas. Simplemente acceden al sistema, bloquean a los usuarios y exigen un rescate por restaurar los sistemas y archivos. Nadie duda de que los secuestros de datos seguirán creciendo exponencialmente como táctica preferida por los ciberdelincuentes. Las causas principales de los ataques a datos hasta la fecha son los descuidos de los empleados, 51%, una protección antivirus ineficaz, 45%, y seguridad o software obsoletos o no actualizados con los parches más recientes, un 26%. Afortunadamente, recuerda la experta de AXA XL, la mayoría de las empresas puede hacer frente de manera eficaz a estas causas. ¿Cómo? Formar a los empleados para que detecten y gestionen los correos electrónicos fraudulentos o llamadas telefónicas en las que se solicita información confidencial puede reducir notablemente el riesgo de que cometan un error. También los departamentos de IT deberían actualizar periódicamente todo el software y las aplicaciones de seguridad, además de asegurarse de que los programas antivirus actuales sean capaces de responder a las nuevas amenazas conforme éstas surjan. Ya que, subraya Weiss, las causas principales de los ataques de secuestro de datos hasta la fecha son los descuidos de los empleados, 51%, una protección antivirus ineficaz, 45%, y seguridad o software obsoletos o no actualizados con los parches más recientes, 26%. En segundo plano, entidades públicas en el punto de mira. En 2016 se hicieron públicos 46 ataques de secuestro de datos a gobiernos estatales y locales. En 2018 el número aumentó hasta 53 incidentes. A principios de 2019 ya se habría alcanzado la cifra de 21 ataques. La realidad podría ser mucho peor, dado que muchos gobiernos locales y estatales son reacios a reconocer públicamente los ciberataques, afirma Maura Weiss. Muchos ataques de secuestro de datos de alto nivel permiten arrojar algo de luz sobre los riesgos a los que se enfrentan los municipios y entidades gubernamentales. Para frustrar los intentos de los ciberdelincuentes, las entidades públicas, que por lo general tienen poco o ningún presupuesto para ciberseguridad, pueden emplear también el mismo tipo de medidas preventivas. Y por último, en tercer lugar, datos biométricos, reconocimiento facial, escaneado de huellas digitales, escaneado de retina.
Las herramientas de identificación actuales son también un foco de exposición ante hackers y posibles demandantes. Algunos estados están implementando mecanismos de protección. Por ejemplo, en Illinois, Estados Unidos, han puesto en marcha una ley de privacidad de la información biométrica, Biometric Information Privacy, BIPA por sus siglas en inglés, que regula la actividad de las empresas que recopilan y guardan datos biométricos de los ciudadanos de Illinois, como sus huellas dactilares. En cualquier circunstancia en la que se recopilen o almacenen datos biométricos, las empresas están obligadas a actuar con transparencia. Informar de esta práctica de forma transparente y obtener el consentimiento por escrito protege tanto a la empresa como al propietario de los datos biométricos. Además, remarca la experta, las empresas deberían explicitar cómo se emplean y se almacenan los datos en cualquier proceso de información y consentimiento. Para mantener a los hackers a raya hay que entender que los riesgos cibernéticos evolucionan tanto en su alcance como en su forma. Desde los ataques de secuestro de datos hasta la exposición de datos biométricos, las responsabilidades derivadas de riesgos cibernéticos están adoptando nuevas formas. Para que su empresa vaya un paso por delante, debería asociarse con un asegurador con experiencia que disponga de un equipo de expertos que le asesore y proteja con estrategias de prevención y respuesta ante los incidentes. Continuamos, amigos televidentes, con la sección principal de la opinión de Mundo del Seguro. Hoy vamos a pasar revista un poco a estadísticas sobre lo que ha pasado a nivel de costes de seguros a nivel mundial y sobre cómo se está moviendo esta industria y preocupada sobre lo que está sucediendo a nivel mundial. Como hemos visto en días recientes, solamente en la región del Caribe hemos vivido en los últimos 10 años azotes de terremotos en Haití, en Puerto Rico ahora, con continuos eventos, y este fin de semana pasado también un movimiento telúrico importante cerca de la costa de Punta Cana. Como podemos ver en este gráfico, desde el año 2007 al 2018, números cerrados ya por las reaseguradoras a nivel mundial, podemos ver cómo desde año tras año los costes van incrementando con unos picos especiales en el 2011 y 2017, movido 2017 por María, 2011 por Sandy, que entró incluso hasta la ciudad de Nueva York. Y ahí podemos ver cómo realmente estos son números que en décadas pasadas eran inimaginables y no se pensaba que esto ocurriría. Y por eso, cuando seguimos al próximo gráfico sobre cómo ha crecido el riesgo ambiental, podemos ver cómo del año 2010 al 2020 el panorama que más preocupaba a las empresas reaseguradoras en el mundo ha cambiado totalmente. En el 2010 teníamos un panorama donde la parte económica, el desarrollo económico de los países, el desempeño por la crisis que venía pasando, principalmente Estados Unidos, esa gran debacle inmobiliaria de 2008, cómo eso fue cambiando. En ese momento lo que más importaba era el desarrollo económico de los países y cómo en color verde vemos cómo va incrementando al pasar de los años, y ya en el año 2020 no hay otra preocupación a nivel de catástrofes y reaseguro que no sea el impacto ambiental. Luego podemos ver cómo realmente esta década el daño ambiental anual ha sido mucho más costoso. Y ahí pues sobra ver los números de cómo va las pérdidas y los grandes gastos que se han hecho para cubrir estos daños en temas solamente de desastres naturales. Y brevemente vemos algunos de los desastres naturales más costosos en los Estados Unidos, de cómo esto ha ocurrido en los últimos años y cómo realmente, tomando toda la historia que ha sido la estadística realizada por Estados Unidos, cómo los últimos y los más costosos son de la última década. O sea que lo que preocupa realmente a la comunidad reaseguradora, a las empresas aseguradoras, es realmente qué está sucediendo en los últimos 10 años, que se está llevando la mayoría de los costos de reaseguro, operación y gastos de las aseguradoras. Y por último, pues os dejamos con un gráfico de cuáles han sido los catástrofes naturales más costosos en la historia de la industria aseguradora del 1970 al 2017. Ahí se pueden ver algunos eventos como el huracán Katrina, el terremoto de Japón, tsunami en el año 2011, el huracán María en el 2017, que nos tocó bien cerca, el huracán Sandy en el 2012, y así por el estilo vemos de arriba abajo y pueden ver todo el detalle de cómo sucedieron estos eventos y los costes de cada uno de estos. Bien amigos, hasta aquí la opinión Mundo del Seguro. Seguimos hasta la próxima semana. Hasta entonces.